Estudios de la Torá por Moshe ben Abraham. Ekef 46, 4, consecuencia. Deuteronomio Devarim 10, 1, 11. En ese tiempo Adonai me dijo: corta 2 tablas de piedra como las primeras, sube a la montaña, y haz un arca de madera. Yo inscribiré en las tablas las palabras que había en las primeras tablas, las cuales tú quebraste, y las pondrás en el arca. Así que yo hice un arca de madera de acacia y corté las tablas de piedra como las primeras, entonces subí a la montaña con las 2 tablas en mi mano. Él inscribió las tablas con la misma inscripción que antes, las 10 palabras que Adonai proclamó a ustedes desde el fuego en la montaña el día de la asamblea. Y Adonai me las dio. Yo me volví, descendí de la montaña y puse las tablas en el arca que yo había hecho. Y allí permanecen, como Adonai me ordenó. Los hijos de Israel viajaron de los pozos de Bene y Yaacán hacia Moserá, donde Aarón murió y fue sepultado. Y Eleazar su hijo tomó su lugar, sirviendo en el oficio de Cohen. De allí viajaron hacia Gudgod, y de Gudgod a Yotbatá, una región con arroyos fluyentes. En ese tiempo Adonai apartó la tribu de Levi para cargar el arca para el pacto de Adonai y para estar delante de Adonai, para servirle y para bendecir su nombre, como aún hacen hoy. Por esto Levi no tiene parte ni herencia con sus hermanos. Adonai es su herencia, como Adonai su Elohim le ha dicho. Yo me quedé en la montaña 40 días y noches, como anteriormente. Y Adonai me escuchó en ese momento también, Adonai no los destruyó. Entonces Adonai me dijo: levántate, y ve por tu camino al frente del pueblo, para que ellos puedan entrar y tomar posesión de la tierra que yo juré a sus padres que yo les daría. Comentarios, hechos por su servidor. La renovación del pacto, 10, 1, 11. La adoración del becerro de oro fue una violación del pacto. Israel había prometido obedecer todo lo que Adonai había ordenado, pero la idolatría del pueblo fue una violación del segundo mandamiento. Por causa del pecado de Israel, Mosé rompió las 2 tablas de la ley para indicar la violación del pacto. Después de la oración intercesora de Mosé por el pueblo y por Aarón, Adonai le mandó que subiera al monte para recibir una réplica de las 2 tablas de la ley. La recepción de las nuevas tablas simbolizaba la renovación del pacto y la restauración de la relación entre Elohim e Israel. La renovación del pacto fue otra demostración de la gracia y de la misericordia de Adonai para su pueblo. Las 2 tablas de la ley, 10, 1, 5. La expresión en aquel tiempo, v. 1, se refiere a la ocasión de los eventos que sucedieron después de la apostasía de Israel y después de la oración intercesora de Mosé, 9, 26, 29. Elohim ordenó a Mosé que preparara 2 tablas y las trajera al monte para que él escribiera en ellas las mismas leyes que estaban escritas en las primeras tablas. Adonai también mandó a Mosé que preparara un arca para servir como depósito, río de las tablas de la ley. El arca era una caja rectangular de madera de acacia, construida específicamente para guardar las tablas de los mandamientos. Se llamaba el arca del testimonio o pacto porque contenía los 10 mandamientos, que eran las estipulaciones del pacto, ex 25, 10, 16. Los tratados de vasallaje, corriente en el Antiguo Oriente en el segundo milenio A. de Yeshua, demandaban que el vasallo depositara una copia del pacto en el santuario de su Elohim. El arca representaba la presencia de Adonai con su pueblo. Fue guardada en el tabernáculo y, más tarde, en el templo de Jerusalén. Además de servir como receptáculo para las tablas de la ley, el arca servía también como trono de Adonai, Nun 10, 35, 36. El B3 integra la historia de la construcción del arca y la preparación de las nuevas tablas de la ley. En Ex 25, 10, 16, Mosé recibe instrucciones para preparar el arca del pacto antes de la adoración del becerro de oro. En Ex 37, 1, 9, Basalel hizo el arca de acacia después que Mosé regresó del monte con las nuevas tablas de la ley. Deuteronomio 10, 3 parece indicar que el arca fue construida antes que Mosé subiera al monte Sinaí. La integración de la historia de la construcción del arca con la acción de Mosé de colocar las tablas en el arca no sigue un orden cronológico. Es resaltar que el arca fue construida para retener las 2 tablas de la ley. Adonai escribió el decálogo en las 2 tablas que Mosé había labrado. Las 2 tablas que Mosé había preparado eran iguales que las primeras tablas, vb.
1, 3. Las palabras que estaban en las nuevas tablas eran iguales a las primeras palabras, VB. 2, 4. El deseo de identificar las nuevas tablas de la ley con las primeras, revela su insistencia en demostrar que el nuevo pacto era tan válido como el primero. Aun cuando 34, 28 declara que Mosé escribió las nuevas tablas de la ley, la otra tradición en la Torá declara que Adonai mismo escribió las tablas de la ley, 24, 12, 31, 18. Este precepto básico de la ley israelita, que Adonai escribió los 10 mandamientos con su propio dedo, sirve para afirmar la inspiración divina del Decálogo. Las 2 tablas de la ley fueron colocadas en el arca para preservar en la memoria del pueblo el significado duradero de la ley y de los eventos en el monte Sinaí. El autor del libro de Reyes declara que en los días de Salomón el arca solamente contenía las 2 tablas de la ley. Según la tradición del NT, además de las 2 tablas de la ley, el arca contenía la vara de Aarón y una porción del maná, 9, 4, 5, pero esta información no aparece en el AT. Según 16, 33 y Num 17, 10, Mosé mandó que una vasija llena de maná y la vara de Aarón fueran colocadas delante del arca como una señal para las futuras generaciones de la provisión del Elohim y de la rebelión del pueblo. Es posible que el maná y la vara de Aarón fueran colocados dentro del arca para preservación durante períodos cuando el arca fuese movida de su lugar permanente en el templo. B. La elección de los levitas, Num 10, 6, 9. Los VB 6, 7 no están relacionados con el contexto de la renovación del pacto porque interrumpen la exhortación de Mosé. En el B5 el pueblo está en el Sinaí. En el B6 el pueblo sale de Beerot Bene Jaacán hacia Mosera. En el B10 el pueblo todavía estaba en el monte Sinaí. El B6 está relacionado con Num 33, 30, 33 y es una lista del itinerario del viaje de los israelitas en el desierto. Los nombres de los lugares de las paradas de los israelitas en el desierto aparecen en números, pero con un orden diferente al de Deuteronomio. El nombre Beerot Bene Jaacán significa las fuentes de los hijos de Jaacán. Ninguno de los lugares mencionados en este itinerario han sido identificados positivamente. Según el B6, Aarón murió en Mosera, pero Num 20, 23, 30 declara que Aarón murió en el monte Or. La proximidad de la declaración de la muerte de Aarón con los eventos relacionados con la adoración del becerro de oro puede dejar la falsa impresión de que Aarón murió como consecuencia de su participación en la idolatría de Israel. Aarón murió en la frontera de Edom, Num 20, 23, 40 años después de la salida de Egipto, a la edad de 123 años, Num 33, 38, 39. Aarón sobrevivió la apostasía de Israel por causa de la oración de Mosé. Además de perdonar su pecado, el Señor restauró el sacerdocio de Aarón y permitió que su hijo Eleazar fuera su sucesor. Por la fidelidad de la tribu de Leví, ex 32, 25, 29, los levitas fueron separados para el sacerdocio y para cargar el arca del pacto. La separación de los levitas para el ministerio no sigue un orden cronológico. En el B8 se sugiere que los levitas fueron separados para el sacerdocio después de la muerte de Aarón, mientras que Num 3, 6 declara que fueron designados ayudantes de Aarón mientras él todavía estaba vivo. El AT enseña que los levitas fueron separados para servir en el templo, para cargar el arca, para bendecir el pueblo, para enseñar la Torá de Adonai y para quemar incienso delante del altar. Por cuanto el ministerio de los levitas sería delante de Adonai, ellos no recibieron una porción de la tierra como su herencia. La declaración de Adonai es su heredad, v. 9, significa que los levitas recibirían su sostén de las ofrendas que el pueblo presentaban en los santuarios. La promesa de Adonai a los levitas, v. 9, fue hecha a Aarón y su descendencia, Num 18, 20, pero la promesa fue extendida a los miembros de la tribu de Leví. C. La intercesión de Mosé, Num 10, 10, 11. Esta referencia a la oración intercesora de Mosé se remonta al ayuno mencionado en 9, 9, la oración contestada en 9, 19 y la misma oración que aparece en el 9, 26, 29.
El resultado de la intervención de Mosé fue que Israel no fue destruido, aun cuando Adonai había prometido destruirlos. Ex 32, 7, 10. Elohim mandó a Mosé que marchara con el pueblo en dirección a la tierra prometida. V. 11. Este versículo reafirma que la promesa de Adonai que había sido hecha a los patriarcas permanecía firme, a pesar de la rebelión de Israel. Kol Tuf todo lo bueno. Ros Mosé.